Bien, buenas noches, estimados participantes del aula Zoom y también de la transmisión en vivo que estamos realizando a través de nuestra página de Facebook. Bienvenidos a la conferencia del día de hoy, jueves 29 de enero. Ya estamos cerca al fin de semana y es propio para desarrollar estos temas tan interesantes mientras usted quizás se encuentre aún entre el trabajo, camino a casa, está de viaje o quizás está saliendo de algún centro de estudios, en el lugar que se encuentre. El Colegio de Contadores Públicos de Junín le ofrece sus conferencias de la tarde. El día de hoy tenemos un tema muy importante, relaciones colectivas de trabajo. Este tema es desarrollado gracias a nuestro aliado estratégico, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNFIL, desde la IRE Junín. Para ello tenemos la ponencia del abogado Rubén Raúl Guillermo Guaro Canchangia, quien es especialista legal de la IRE Junín SUNFIL. Va a desarrollar este importante tema a lo largo de una hora en promedio. Al finalizar se va a realizar la sección de preguntas. Se invita a los participantes tanto de la aula Zoom como de la transmisión en Facebook a que puedan transcribir sus consultas, sus aportes o en todo caso al finalizar la conferencia vamos a aperturar el micrófono para que puedan hacer sus consultas de manera directa a los participantes de Zoom. Bien, con este preámbulo le damos la más cordial bienvenida, abogado Rubén Raúl, para que pueda usted desarrollar la conferencia. Buenas noches, adelante. Muy buenas noches con todos los presentes. Quiero agradecer este espacio al Colegio de Contadores de Junín. Y bueno, respecto con la ponencia que tenemos programado para el día de hoy, es el tema de relaciones colectivas. A continuación voy a compartir los PPTs a efectos de realizar la respectiva ponencia. Sí se logra ver los PPTs, ¿cierto? Sí, sí se ve. Quizás póngale en modo presentación, por favor. Ahora sí, está perfecto. Bueno, el tema que me tocó hoy exponer es el tema de las relaciones colectivas de trabajo. Antes de empezar con este tema, debemos de entender que el derecho laboral se divide en dos ramas, ¿no? Se divide en dos aspectos. Uno que es el derecho laboral individual y el otro que es el derecho laboral colectivo. El derecho laboral individual abarca la relación que hay entre empleador y trabajador, que abarca el tema del contrato, los beneficios y el tema del despido, brindando una protección al trabajador. Mientras que el tema del derecho laboral colectivo, como su mismo nombre lo indica, establece la relación que existe entre un grupo de trabajadores, relaciones colectivas como su propio nombre lo dice, con el empleador. Y a grosso modo el tema de las relaciones colectivas abarca el tema de la sindicalización, el tema de negociación colectiva y la huelga. A continuación vamos a desarrollar respecto al tema de las relaciones colectivas desde un aspecto teórico y vamos a dar algunos ejemplos que se presentan en la práctica. Asimismo, vamos a definir cuál es la base legal de esta relación colectiva, los tipos de sindicato, cómo se constituye un sindicato y cuál es el lapso o el procedimiento para realizar una negociación colectiva. Continuando con la exposición, tenemos la base legal. Debemos de entender que en el caso del Estado peruano, todas las actuaciones, tanto del Estado como de las personas y de las empresas, se encuentra regulada en diferente normativa legal.
Partiendo en el caso del derecho de relaciones colectivas, su normativa legal tiene el sustento del convenio de la Organización Internacional del Trabajo 87, que es el convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, y el convenio IT 98, que es el convenio sobre el derecho de sindicación y de la negociación colectiva. En modo de resumen, estos convenios establecen sobre la libertad de toda persona a conformar un sindicato, sin injerencia, sin coacción, con la libre voluntad de conformar este sindicato dentro de la sociedad. Y en la normativa nacional tenemos la Constitución Política del Perú, tenemos el Decreto Supremo número 10/2003 TR que establece el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo. Este decreto supremo establece la base legal y el marco normativo respecto a las relaciones colectivas en el sector privado, que a su vez tiene su reglamento que fue aprobado por el decreto supremo número 11/2022 TR, y la última modificatoria, bueno, la modificatoria que hubo en el año 2022, que es el decreto supremo 014/2022 TR. Como se decía, el convenio OIT establece que el derecho de los trabajadores y empleadores a constituir libremente las organizaciones que estimen convenientes, en elemento integral de una sociedad libre y abierta. El derecho de sindicación y de constitución de sindicatos y organizaciones de empleadores y de trabajadores es el requisito necesario para la solidez de la negociación colectiva y el diálogo social. Esto establece el convenio OIT. Y bueno, la Constitución Política del Perú garantiza la libertad sindical. Entonces, continuando, vamos a establecer o vamos a indicar qué es la libertad sindical. La la libertad sindical es la facultad con la que cuentan los trabajadores para crear, organizar, afiliarse y desafiliarse a sindicatos, federaciones y confederaciones libremente y sin injerencias de otros trabajadores, el Estado o de los empleadores, y es considerada como un derecho humano básico. Prácticamente el derecho a la libertad sindical establece que toda persona puede conformar un sindicato. Y a lo largo de la exposición vamos a ver que, por ejemplo, hay varios tipos de sindicato y que para la conformación de un sindicato se requiere un número mínimo de trabajadores, como por ejemplo en el caso del sindicato empresarial, se requiere un número mínimo de 20 trabajadores. Cuando hablamos de sindicatos, federaciones y confederaciones, sería bueno realizar una definición, ¿no? El sindicato va a ser el conjunto de trabajadores eh, que reúnen o que cumplan con este requisito mínimo, por ejemplo, que se establece de 20 trabajadores, que conformen su estatuto y realicen el trámite de reconocimiento como tal en la Autoridad Administrativa del Trabajo, van a requerir o van a tener esa personería gremial, esa denominación del sindicato. Mientras que las federaciones es el conjunto de sindicatos que conforman una federación. Y las confederaciones va a venir a ser el conjunto de sindicatos y federaciones o federaciones que van a conformar la confederación. Entonces, continuando con ello, ¿qué es un sindicato? Como se venía diciendo, el sindicato es una asociación integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales. Establece un equilibrio de poder con el empleador. Negocian en nombre de sus afiliados. Negociación colectiva y salarios y condiciones de trabajo, jornada, descanso, vacaciones, licencias, capacitación profesional, etcétera. Tiene como objetivo principal lograr el bienestar de sus miembros. Como vemos, el tema del sindicato requiere ciertos requisitos para que sea reconocido o cumple esa formalidad de ser reconocido como sindicato. Esta formalidad la otorga la Autoridad Administrativa del Trabajo, quien va a otorgar una credencial o va a registrar como sindicato, y al cumplir esta formalidad el sindicato va a tener una personería gremial. Esta personería gremial va a establecer estas facultades, los derechos y obligaciones que establece que va a obtener el sindicato. En la parte práctica, por ejemplo, vemos en el tema de negociaciones colectivas que los sindicatos presentan un pliego de reclamos que más adelante lo vamos a ilustrar, pero donde cautelan o donde velan y solicitan, por ejemplo, mejores condiciones y mejores remuneraciones para los trabajadores que son afiliados a este sindicato. Entonces, esta es la finalidad del sindicato. En resumen, es de
defender los derechos e intereses sociales y económicos de los sindicatos y de los trabajadores que laboran dentro de una empresa. Nuestra normativa ha establecido, eh, anteriormente estaba establecido cuatro tipos de sindicato, que era el sindicato de empresa, el sindicato de actividad, de gremio y de oficios varios. Sin embargo, con la modificatoria que ha habido en el año 2022, se ha incorporado el se ha incorporado esta modalidad de grupos de empresas, de cadena productiva o de redes de subcontratación y de cualquier otro ámbito de los trabajadores que estimen conveniente. En el tipo de sindicato de empresas se establece que están formados por trabajadores que presten servicios para un mismo empleador en uno o más centros de trabajo, unidades, áreas o categorías, mientras que en el tipo de sindicato de actividad están formados por trabajadores profesionales, especialistas o oficios diversos de dos o más empresas de la misma rama de actividad o que concurren en una misma actividad. En el sindicato de grupo de empresas, conforme a lo previsto, guarda similar relación con el tipo de sindicato de empresas. Solamente que aquí, como su nombre lo dice, agrupan varias empresas. En el sindicato de gremio están formados por trabajadores de diversas empresas que desempeñan un mismo oficio, profesión o especialidad. En el sindicato de oficios varios tenemos formados por trabajadores de diversas profesiones, oficios o especialidades que trabajan en empresas diversas o en distintas actividades. Y en el sindicato de cadena productiva o de redes de subcontratación, hablamos de los sindicatos que se pueden conformar las empresas contratistas o tercerizadas. Un ejemplo, por ejemplo, el tema de sindicato de empresa, podríamos tener al sindicato de la empresa de telefonía del Perú, por ejemplo. Y un ejemplo de sindicato de actividad que están formados por trabajadores de misma actividad, por ejemplo, podría ser un sindicato de construcción civil. En el sindicato de gremio, un ejemplo, tenemos el que está formado por trabajadores de diversas empresas que desempeñan un mismo oficio. Por ejemplo, podríamos tener un sindicato de limpieza pública, podríamos tener un sindicato de electricidad, de electricistas. Y un ejemplo de sindicato de oficios varios vendría a ser cuando ya se agrupan diferentes profesiones, ¿no? Carpinteros, electricistas. Y como les digo, en el ejemplo de la cadena productiva o de redes de subcontratación, podría ser un sindicato que se ha conformado en las empresas contratistas o tercerizadas. Claro que prestan los servicios a una empresa principal. Esto más que nada se da en el tema de minería. ¿Qué es la constitución de la sección sindical? Bueno, vamos a ver, cuando se conforma un sindicato, la normativa establece que puede haber una sección sindical dentro de una empresa. Y esta sección sindical va a estar conformado de acuerdo a las siguientes características. Primero nos dice que ejerce la representación en el ámbito que corresponda. La representación de la sección sindical estará a cargo de dos delegados elegidos en la asamblea de afiliados de la empresa o centro de trabajo, según sea el caso. La relación de la sección sindical con su organización sindical está regulada por el estatuto de esta última, no pudiendo asumir los fines y funciones de la organización sindical, salvo por delegación expresa. No podrá constituirse más de una sección sindical por cada organización sindical en cada empresa o centro de trabajo. En modo de resumen, la sección sindical va a ser un espacio, un ambiente que va a otorgar a la empresa al sindicato. Y dentro de esta empresa, ese espacio, esa oficina, va a ser denominada sección sindical. También establece que se pueden constituir secciones sindicales tratándose de organizaciones sindicales de empresa cuando ésta cuente con más de un centro de trabajo. O sea, por cada centro de trabajo va a tener una sección sindical. Las organizaciones sindicales de rama de actividad o de gremio. Otra organización sindical de ámbito supraempresarial y organizaciones de alcance local, regional o nacional. Bueno, vamos a continuar cómo se conforma un sindicato. La normativa que ha sido el tema del decreto supremo que aprueba las relaciones colectivas ha establecido que existe un número mínimo de miembros. Para constituirse y subsistir los sindicatos deberán afiliar por lo menos a 20 trabajadores, tratándose de sindicato de empresa, o 50 trabajadores tratándose de sindicatos de otra naturaleza. Como se ha visto, ha habido tipos de sindicato que se ha expuesto,
pero en el caso del sindicato de empresa, el número mínimo de trabajadores que deben de agruparse para conformar este sindicato es de 20 trabajadores. Y para los demás tipos de empresa, o mejor dicho, los demás tipos de sindicato, tiene que haber un mínimo de 50 trabajadores. Entonces, una vez que se reúnen estos trabajadores, hacen una asamblea de constitución. La asamblea de constitución de un sindicato se hará en asamblea y en ella se aprobará el estatuto, eligiéndose a la junta directiva, todo lo cual se hará constar en el acta con indicación de lugar, fecha y nómino de asistencia. Una vez que están reunidos la cantidad de trabajadores de acuerdo al tipo de sindicato, hacen la asamblea de constitución, realizan esta inscripción en la autoridad administrativa del trabajo. Inscripción en el registro. El sindicato debe inscribirse en el registro correspondiente a cargo de la autoridad de trabajo. El registro se efectuará en forma automática a la sola presentación de la solicitud con los requisitos establecidos en el artículo 21 y conforme a lo dispuesto por los artículos 33, ¿no? Que son básicamente el requisito de estar, de tener un estatuto, de reunirse, cumplir el cuantum mínimo de trabajadores, presentar su estatuto y presentar este acto de asamblea de constitución, ¿no? Que esos son los requisitos esenciales. Pero también se preguntarán, ¿y qué pasa, por ejemplo, si yo estoy en la empresa y en la empresa no somos 20 trabajadores, no cumplimos esa cantidad de 20 trabajadores? Nosotros ya no tenemos estos beneficios, no podemos conformar un sindicato, entonces la normativa también ha establecido casos excepcionales que en estos casos van a poder designar a sus delegados. En las empresas cuyo número de trabajadores no alcanza el requerido para constituir un sindicato, podrán elegir a dos delegados que lo represente ante su empleador y ante la autoridad de trabajo. La elección de los delegados debe ser comunicada a la autoridad de trabajo y al empleador dentro de los 5 días hábiles siguientes. Se preguntarán en qué caso se ha conformado un tema de delegado. Por ejemplo, en el caso del Colegio de Ingenieros, coordinando ahí con unos amigos, eh, el Colegio de Ingenieros no cumple este quantum de tener 20 trabajadores, pero ellos han conformado un comité conformando sus delegados y estos delegados son quienes representan al Colegio de Ingenieros y hacen todo o tienen todas las prerrogativas que tiene un sindicato. Fiscalización posterior al registro de organizaciones sindicales. ¿Qué pasa cuando yo he presentado ya todos los requisitos a la autoridad administrativa del trabajo y yo obtenía esa personería gremial como sindicato, ¿no? Entonces establece la normativa que la autoridad administrativa de trabajo, ante la que se está realizando el procedimiento de inscripción en el registro de organizaciones sindicales, queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema del muestreo la autenticidad de las declaraciones de los documentos de las informaciones y otras proporcionadas por la Junta Directiva. De comprobarse fraude o falsedad en la declaración, información o la documentación presentada por la Junta Directiva, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar la nulidad de la inscripción de la organización sindical y a imponer a quien haya empleado esa declaración, información o documento una multa en favor de la entidad de 5 UITs. Entonces, hay que cumplir los requisitos porque esto se encuentra sujeto a fiscalización, ¿no? Como lo señala el Ministerio de Trabajo o como lo realiza la Autoridad Administrativa del Trabajo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Ha habido casos donde yo he conformado el sindicato en una empresa con el quantum de 20 trabajadores, pero sin embargo estos trabajadores han estado sujetos a modalidad y por ende su contrato se ha vencido y se ha disminuido la cantidad de trabajadores que conformaban el sindicato. Y actualmente, por ejemplo, son 15, 14 trabajadores. Entonces, en este caso, opera esta figurita que es la disolución judicial de organizaciones sindicales por pérdida de número mínimo de afiliados. Solo establece, bueno, que solo puede ser declarado una vez que haya verificado que las razones que motivaron la disminución de miembros del sindicato por debajo del mínimo legal no responden a la Comisión de Actos Antisindicales. Para el cómputo de número mínimo de afiliados se seguirá considerando a los trabajadores sindicalizados despedidos que hubieran denunciado la antisindicalidad del despido o la no renovación del contrato sujeto a modalidad ante la inspección del trabajo o demanda de reposición en sede judicial. Bueno, si es que vemos este tema, debemos de establecer que en el tema del derecho laboral
existen 9 modalidades contractuales, ¿no? O bueno, un poquito para que me entiendan esta figurita. Existen 4 tipos de contrato: los contratos indeterminados, los contratos sujetos a modalidad, los contratos a tiempo parcial y los contratos o teletrabajos, ¿no? En los contratos sujetos a modalidad establece 9 modalidades, pero siempre prima, o sea que el trabajador debe de ser contratado de manera indeterminada. Solo por causa objetiva el trabajador puede ser contratado bajo modalidad. En todo caso, pongamos un ejemplo: ¿qué pasa si un trabajador ha sido contratado sujeto a modalidad, pero en un procedimiento ante SUNAFIL o un procedimiento judicial se ha establecido que este contrato no tenía una causa objetiva y se ha desnaturalizado por ende este contrato sujeto a modalidad? Se va a entender que el trabajador tendría que ser repuesto en un contrato indeterminado, ¿no? Entonces, en este caso, establece, ¿no? Para el número mínimo de afiliados se seguirá considerando a los trabajadores sindicalizados, despedidos que hubieran denunciado la antisindicalidad del despido, la no renovación del contrato sujeto a modalidad. Cualquier persona natural o jurídica que acredite legítimo interés económico o moral podrá solicitar al juez especializado de trabajo competente la disolución del sindicato por pérdida de los requisitos constitutivos. ¿Qué fines y funciones tiene el sindicato? Anteriormente lo he dicho a modo de resumen, pero aquí están las funciones que tiene el sindicato. Tiene la función de representar el conjunto de trabajadores comprendidos dentro de su ámbito, en los conflictos, controversias o reclamaciones de naturaleza colectiva. Por ejemplo, un ejemplo podría ser cuando el empleador no da las condiciones, por ejemplo, no implementa una normativa de seguridad salud en el trabajo, no capacita a los trabajadores para el desempeño de las funciones, hace trabajar horas extras y no paga las horas extras. Entonces, el sindicato tiene esa función de representar ese conjunto de trabajadores comprendidos y hacer valer sus derechos o reclamar esos derechos que corresponden a los trabajadores en conjunto. Otra función que tiene el sindicato es celebrar convenciones colectivas de trabajo, exigir su cumplimiento y ejercer los derechos y acciones que de tales convenciones se originen. Por ejemplo, en la práctica se ve que el sindicato presenta un pliego de reclamos donde solicita al empleador pactar mejores condiciones o mejores derechos, tanto en el ámbito remunerativo como no remunerativo para los trabajadores. Por ejemplo, un caso que he visto así en el tema, por ejemplo, en el régimen privado, se ve que los trabajadores del régimen privado no tienen el derecho a subsidio por lo sepelio, porque la normativa no establece, ¿no? Pero sin embargo, el sindicato, a través de los convenios colectivos, establece, por ejemplo, que se otorgue estos subsidios a través del convenio colectivo. Entonces, este convenio colectivo, al tener fuerza vinculante y por ende, corresponde ese derecho pactado en el convenio colectivo a los trabajadores. Por eso, una de las funciones del sindicato es celebrar convenciones colectivas de trabajo. Otra función que tiene el sindicato es representar o defender a sus miembros o a las controversias o reclamaciones de carácter individual, salvo que el trabajador accione directamente en forma voluntaria o por mandato de la ley, en el caso en el cual el sindicato podrá actuar en calidad de asesor. Por ejemplo, vemos que un trabajador ha sido despedido arbitrariamente, ¿no? Y este trabajador es afiliado al sindicato. El sindicato podría representar y defender a sus miembros de las controversias o reclamaciones de carácter individual, ¿no? Por ejemplo, otro tema, cuando el trabajador no le paga sus remuneraciones, el sindicato también podría representar a ese trabajador de forma individual. En resumen, esa función tiene el sindicato. Otra función que tiene el sindicato es promover la creación y fomentar el desarrollo de cooperativas, cajas, fondos y en general organismos de auxilio y promoción social de sus miembros. Bueno, creo que aquí está claro, mm, no hay tanto que ejemplificar. Otra función que tiene es promover el mejoramiento cultural, la educación general, técnica y gremial de sus miembros. Por ejemplo, acá pueden preguntarse, ¿no? ¿De qué forma promueve, por ejemplo, el sindicato el mejoramiento cultural de la educación? Podría ser, por ejemplo, se mira en el caso de sindicatos que celebran convenios con institutos, con universidades, donde a través de estos convenios se mejora el tema de la educación, por ejemplo, para los agremiados y, por ejemplo, para los familiares directos, ¿no? Y esto va a depender del sindicato.
donde, por ejemplo, en el convenio pactan una reducción, un porcentaje de descuento, por ejemplo, en la educación de una carrera universitaria, una carrera, por ejemplo, de especialización, ¿no? Entonces, de esta manera también esta función puede tener el sindicato. Y otras funciones que establece que todos los que no están referidos con sus fines esenciales ni con las leyes. ¿Qué obligaciones tiene el sindicato? Así como el sindicato tiene derechos, también el sindicato tiene obligaciones. Y una de las obligaciones es observar estrictamente sus normas institucionales con sujeción a las leyes y normas que la regulan. Comunicar a la autoridad de trabajo la reforma de sus estatutos, llevar libro de actas, de registro de afiliación, de contabilidad debidamente sellados por la autoridad administrativa de trabajo. Se preguntarán, ¿el sindicato también lleva un registro de afiliación? Claro, lleva el registro donde encuentra toda la nómina de los trabajadores afiliados, ¿no? Y también tienen el registro de contabilidad. ¿Por qué lleva un registro de contabilidad? Porque el sindicato, desde que forma su personería gremial, eh, pacta ciertos o tiene ciertos gastos administrativos y financieros, ¿no? Y estos gastos, por ejemplo, podría ser cuando los afiliados al sindicato pagan una cuota sindical y esta cuota sindical debe estar debidamente registrado, ¿no? En los registros de contabilidad. También tiene otra obligación de llevar a sus dirigentes la credencial que los acredite como tales. Normalmente vemos que hay un secretario de defensa, un secretario general, entonces, dentro de otros dirigentes, entonces el sindicato tiene que otorgar las credenciales, ¿no? A los miembros de su junta directiva. También otra obligación que tienen es asentar en el libro de actas las correspondientes asambleas y sesiones de la junta directiva, así como de los acuerdos referentes a la misma y demás decisiones de interés general y las demás que señalan las leyes y las normas que la regulan. Así como tienen obligaciones, también tienen impedimentos los sindicatos. Uno de los impedimentos es dedicarse institucionalmente de manera exclusiva a asuntos de política partidaria, sin menoscabo de las libertades de la Constitución política y los convenios de la OIT, ¿no? Eh, es un impedimento que tienen hacia el tema de proselitismo político. Otro es coaccionar directo o indirectamente a los trabajadores a ingresar o retirarse de la organización sindical, salvo los casos de expulsión por causas previstas en el estatuto debidamente comprobadas. El sindicato no puede obligar a ningún trabajador a que se afilie o desafilie. Como se señaló en el convenio IT, este es un derecho libre, prima la libertad de cada trabajador, o sea, la voluntad de querer hacerlo, ¿no? Si el trabajador sin causa, sin justificación alguna quiere desafiliarse al sindicato, basta que presenta su carta de desafiliación al sindicato y con eso queda desafiliado. Entonces, aplicar fondos o bienes sociales a fines diversos de los que constituyen el objeto de la organización sindical o que no haya sido debidamente autorizados en la forma prevista por ley o estatuto. Distribuir directo o indirectamente las rentas o bienes de patrimonio sindical. Realizar o estimular actividades contrarias a la ley o al orden público. Bueno, esos son los impedimentos que tienen las organizaciones sindicales. Ahora vamos a señalar qué es la cuota sindical. Cuando hay un sindicato se conforma, el sindicato, como se señalaba, tiene o conforma o redacta su estatuto. Y el estatuto va a regir las condiciones o las reglas que debe de cumplir este sindicato. Dentro del sindicato, como hay un número mínimo de trabajadores, el sindicato va a establecer que cada trabajador afiliado al sindicato va a abonar una cuota sindical. Esta cuota sindical parte de dos características. Primero, que el sindicato va a poner en conocimiento cuál es la cantidad o cuál es el monto de la cuota sindical y va a poner en conocimiento el estatuto, dado que el estatuto va a establecer esta cuota sindical. Entonces, la cuota sindical se establece mediante, primero, el sindicato pone en conocimiento al empleador y una vez que el trabajador se afilia al sindicato, el trabajador tiene que dar su consentimiento para que le descuenten esta cuota sindical. Entonces, cuando el trabajador da su consentimiento, vamos a partir, por ejemplo, de que las remuneraciones se pagan de manera mensual.
este descuento se va a realizar de manera mensual y va a tener que verse reflejada en la boleta de pagos y en la planilla electrónica. Ahí va a tener conocimiento el trabajador cuál es el importe que está pagando por la cuota sindical. Entonces, como se está señalando, existe dos requisitos, ¿no? Primero que el sindicato comunique esto al empleador y luego que el trabajador dé su consentimiento cuando se afilia al sindicato para que le descuenten por la cuota sindical. Un ejemplo, por ejemplo, se preguntará, ¿qué pasa si yo me desafilio al sindicato? ¿El sindicato tiene que seguir descontándome por la cuota sindical? No. Entonces, una vez que tú presentas, el trabajador presenta su desafiliación al sindicato, automáticamente desde la fecha que presenta esta carta de desafiliación al sindicato, también tiene que el trabajador poner en conocimiento al empleador para que ya no le efectúen ese descuento de cuota sindical. Entonces, ese es el procedimiento, ¿no? Ahora se preguntarán otra pregunta. eh, una otra pregunta que podría haber en este tema podría ser, por ejemplo, ¿qué pasa si el sindicato ha comunicado a la empresa, pero no ha señalado una cuenta corriente para que realicen el depósito de la cuota sindical? Entonces señala que la empresa, una vez que realiza la retención de la cuota sindical, dentro de los 3 días útiles, va a depositar la cantidad de la cuota sindical a la cuenta corriente que ha señalado el sindicato, ¿no? Pero ¿qué pasaría si el sindicato no ha señalado ni una cuenta corriente ante el empleador, quien está realizando el descuento de la cuota sindical? Entonces la normativa establece que el empleador provisionalmente va a señalar un depositario hasta que los dirigentes o los representantes del sindicato comuniquen la cuenta corriente. Otra pregunta que podría haber en este tema, a efectos de simplificar, podría ser ¿qué tipos de cuota sindical existen, no? Dentro de la normativa existen dos tipos de cuota sindical, que es una cuota sindical la ordinaria, la que se abona de manera regular y se efectúa el descuento de las remuneraciones, que esta cuota ordinaria va a abarcar los gastos administrativos en los cuales incurre el sindicato, ¿no? Y podría también haber una cuota sindical extraordinaria, la que se va a descontar previo acuerdo con el sindicato para cubrir otros gastos, ¿no? Por ejemplo, gastos de juicios o procesos que quiere iniciar el sindicato en representación de los trabajadores. La normativa señala esos dos tipos de sindicatos, dos tipos de cuota de sindical, mejor dicho. La organización sindical debe proceder a la apertura de la cuenta corriente, sistema financiero, bueno, lo que se comentó. Y bueno, acá dice, ¿no? Si para revocar la autorización de descuento por planilla de la cuota sindical, el trabajador deberá presentar a su empleador un documento que acredite su desafiliación de la organización sindical correspondiente, sin perjuicio de la obligación de la organización sindical de informar oportunamente al empleador sobre la desafiliación. Entonces, lo que se decía, ¿no? Que se tiene que comunicar tanto la renuncia al sindicato o, bueno, la desafiliación al sindicato como el empleador para que ya no realicen los descuentos en la planilla electrónica. También dentro de otro tema de las relaciones colectivas se tiene el tema de la licencia sindical. Bueno, y la licencia sindical, en resumen, es una facilidad reconocida en nuestra legislación a los representantes de las organizaciones sindicales para las actividades relacionadas a sus fines y funciones. Entonces, hay dos modalidades por convención colectiva y por disposición legal. Por convención colectiva, dice, la convención colectiva contendrá las estipulaciones tendientes a facilitar las actividades sindicales en lo relativo a reuniones, comunicaciones, permisos y licencias. Muchas veces se ve en el convenio colectivo que firma tanto empleador como trabajador, que en este convenio pactan, ¿no? O pactan el tema de la licencia sindical, otorgando un plazo mayor a las que se encuentran establecidas en las leyes. Y por disposición legal, esa falta de convención, el empleador solo está obligado a conceder el permiso por la asistencia a actos de concurrencia obligatorio a los dirigentes que el reglamento señale hasta un límite de 30 días naturales por año, calendarios por dirigente. El exceso de estos 30 días naturales por año será considerado como licencia sin goce de remuneraciones y demás beneficios. Este límite no será aplicable cuando en el centro de trabajo exista costumbre o convenio colectivo más favorable. Entonces, debemos de entender que la licencia sindical es con goce de haber.
O sea, es como que el dirigente del sindicato estaría realizando trabajo efectivo, ¿no? No tiene o no está sujeto a descuentos, salvo, ¿no? Que por disposición legal haya alcanzado el límite de los 30 días naturales. En ese caso ya va a ser el descuento sin goce de remuneraciones, o sea que va a estar sujeto a descuento. El tiempo que dentro de la jornada ordinaria de trabajo abarquen los permisos y licencias remuneradas destinados a facilitar actividades sindicales se entenderá trabajos para todos los efectos legales, hasta el límite establecido en la convención colectiva. ¿Qué quiere o qué se entiende cuando dice se entenderá trabajados para todos los efectos legales? Debemos de entender que cuando trabajamos y trabajamos con una empresa, tenemos un récord laboral, ¿no? Y en base a ese récord laboral nos van a liquidar los beneficios sociales que tenemos derecho a vacaciones, ETS, gratificaciones, ¿no? Entonces, en este establece que la licencia sindical se entenderán como trabajo efectivo, en resumen. La licencia sindical que corresponde a los dirigentes del sindicato. Actos de ocurrencia obligatoria, modo enunciativo no limitativo en el siguiente orden de prelación. Los convocados oficialmente por la autoridad judicial, policial o administrativa en ejercicio de sus funciones, los acordados por las partes en la convención colectiva, los que establezca el estatuto de la organización sindical y los que determine la junta directiva en comunicación que deberá dirigir al empleador durante el primer mes de asumido el mandato. Y los días no computables no será computable dentro del límite de los 30 días naturales la asistencia a los dirigentes sindicales que serán miembros de la comisión negociadora, a las reuniones que se produzcan durante todo el trámite de la negociación colectiva, citaciones judiciales, policiales y administrativas por acciones promovidas por el empleador. Entonces, en resumen, la licencia sindical es el permiso, la licencia que tienen los dirigentes de un sindicato de realizar ciertos actos, diligencias inherentes al sindicato, donde van a tener un permiso permitido por ley y este permiso va a ser considerado como trabajo efectivo. Continuando con la exposición, tenemos el tema de negociación colectiva. El tema de negociación colectiva abarca tres etapas. La primera etapa parte del sindicato. Para que haya esta relación entre sindicato y empleador, el sindicato tiene que estar reconocido como tal. O sea, tiene que cumplir esa formalidad de haber realizado su inscripción en la autoridad administrativa del trabajo. Una vez que hace este reconocimiento, el sindicato tiene esa prerrogativa de iniciar una negociación colectiva. Y prácticamente la negociación colectiva está iniciada en tres etapas. La primera etapa vendría a ser la presentación de pliego de reclamos, donde el sindicato va a hacer una propuesta respecto a las mejores condiciones o remuneraciones, tanto de índole remunerativo como no remunerativo para los trabajadores. Y una vez que presente este pliego de reclamos a su empleador, van a iniciar una fase de trato directo. La fase de trato directo va a ser donde los representantes del sindicato o la junta directiva del sindicato va a presentar este pliego de reclamos, ¿no? Una vez que presente este pliego de reclamos, el empleador va a conformar a una comisión que va a representar al empleador y bueno, ellos dos van a fijar una fecha para iniciar el trato directo. O sea, las reuniones donde van a debatir sobre si es factible o no es factible la negociación colectiva. Pero antes de esto, este pliego de reclamos, también el sindicato tiene que presentarlo a su trabajador, a su empleador, mejor dicho, y tiene que poner en conocimiento a la autoridad administrativa del trabajo, para que en ese lapso también la autoridad administrativa del trabajo como mediador va a realizar todo este trámite o va a tener conocimiento de esta negociación colectiva. Entonces, una vez que se presente el pliego de reclamos, el empleador también va a presentar su estado económico y financiero de la empresa. Y este estado económico y financiero de la empresa va a tener un dictamen para ver si es favorable o si es factible lo que se está solicitando en el pliego de reclamos, ¿no? Entonces, de modo de resumen, se presenta su pliego de reclamos, pone en conocimiento a la autoridad administrativa de trabajo al empleador, el empleador recibe el pliego de reclamos, el empleador designa a sus representantes de la empresa
Y ellos dos, los representantes del empleador como los representantes del sindicato, fijan fechas para ver si es factible el tema de la negociación colectiva. Pueden fijar hasta varias reuniones, ¿no? Entonces, una vez que no se llega a un acuerdo, por ejemplo, entre empleador y sindicato, se va a recurrir la autoridad administrativa del trabajo, quien va a facilitar mediante la conciliación. Y si no se llega a un tema de un acuerdo en la conciliación, eh, se va a recurrir opcionalmente al tema ya de una huelga o a un tema de arbitraje. En resumen, ese es el flujograma que sigue la negociación colectiva. Pero ahí también surgió una interrogante que es muy frecuente en la práctica. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, como sindicato, presento mi pliego de reclamos al empleador y el empleador no me quiere recepcionar este pliego de reclamos? Entonces, la normativa estableció que en este supuesto, como el sindicato va a comunicar a la autoridad administrativa de trabajo, la autoridad administrativa de trabajo va a notificar este pliego de reclamos por mesa de partes de la empresa y se va a encargar la empresa ya va a tener que recepcionar el pliego de reclamos y la negociación colectiva tiene que continuar su trámite. ¿Por qué? Porque es un derecho establecido desde un ámbito internacional, ¿no? Entonces, acá, a modo de resumen, que dice, ¿qué es la negociación colectiva? Todas las tratativas que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores con otra, con el fin de fijar condiciones de trabajo y empleo, regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores o lograr todos estos fines a la vez. Como se decía, normalmente en el tema de la negociación colectiva se ven mejores condiciones, por ejemplo, que hay un incremento en la remuneración, que haya un incremento de asignación familiar, por ejemplo, que haya mejores condiciones, por ejemplo, en el tema de seguridad, salud en el trabajo, por ejemplo, a los trabajadores de una empresa X que realizan trabajo de campo, por ejemplo, que se les entregue bloqueador para el cuidado de su salud, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas pretensiones que hace el sindicato en beneficio de los trabajadores se realiza a través de una negociación colectiva. Entonces establece también, en caso de desacuerdo sobre el nivel de la negociación colectiva, se puede recurrir a la conciliación, la mediación o el arbitraje. Los trabajadores pueden interponer el arbitraje potestativo. Obligación de negociar de buena fe. Las partes están obligadas a negociar de buena fe como interlocutores válidos para la celebración de una convención colectiva. Este deber implica para las partes por lo menos lo siguiente: la recepción del pliego de reclamos y el inicio de la negociación colectiva dentro de los 10 días calendarios de presentado el pliego. La entrega oportuna de la información económica y financiera y social y demás pertinentes que lo establezcan el convenio colectivo, ley, reglamento que lo requiera la autoridad administrativa de trabajo. ¿Por qué es importante la entrega oportuna de la información económica y financiera? Porque aquí van a ver si, por ejemplo, si es que va a haber un tema de un convenio colectivo en aspecto remunerativo y se quiere pactar mejores remuneraciones para los trabajadores, esta información económica y financiera de la empresa, que lo va a evaluar la autoridad administrativa de trabajo, conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, quienes van a emitir un dictamen, ellos a través de este documento van a evaluar si es factible este incremento, más que nada en el tema remunerativo, ¿no? Y en base a esto va a continuar el tema de la negociación colectiva. La concurrencia de las reuniones en los lugares con la frecuencia y periodicidad acordadas. Bueno, esto ya va a depender de la buena fe, como dicen, ¿no? Porque tanto empleador como sindicato van a establecer ellos en cuántas reuniones van a tratar sobre el tema de la negociación colectiva. No hay un número máximo mínimo que establezca la normativa, ya que esto va a depender de ambas partes. La realización de todos los esfuerzos necesarios para la consecución de los acuerdos que propongan fin a la negociación colectiva y la abstención de toda acción que pueda resultar lesiva a la contraparte, sin menoscabo del derecho a la huelga. Mm, por ejemplo, en este supuesto se podría
Entender la obligación de todos los esfuerzos necesarios para la consecución de los acuerdos que pongan fin a la negociación colectiva. Y, por ejemplo, la abstención de toda acción que pueda resultar lesiva a la contraparte, por ejemplo, va a ser cuando el empleador no quiere recepcionar el pliego de reclamos, el empleador no conforma su comisión para negociar el tema del convenio del pliego de reclamos o cualquier otra acción, ¿no? que dificulte esta negociación colectiva. Entonces, se tiene que actuar de buena fe, porque lo que se quiere a través de la negociación colectiva es llegar a un acuerdo, tanto empleador como sindicato, un acuerdo respecto a las pretensiones que se plantean. Etapas de la negociación colectiva. Bueno, está la etapa preliminar, que viene la presentación de pliego de reclamos, viene la negociación a trato directo, donde ya se reúne tanto el sindicato como el empleador a efectos de cierta manera llegar a un acuerdo respecto a lo que plantea el sindicato. Si es que no se llega a eso, si es que se llega, por ejemplo, a un acuerdo de la negociación colectiva en trato directo, en esa etapa concluye. Pero muchas veces se ve que no llega en esa etapa de trato directo. Entonces, ambas partes, o bueno, tienen que acudir a un tema de la conciliación. La conciliación es llevada de manera gratuita en la autoridad administrativa del trabajo. Y ya es potestativo el tema del arbitraje. Etapa preliminar, que está en la presentación del pliego, constituye un proyecto de convención colectiva. El pliego debe estar presentado no antes de 60 ni después de 30 días calendarios anteriores a la fecha de caducidad de la convención vigente, ante el empleador o a autoridad administrativa de trabajo. El pliego se presenta directamente a la empresa. En caso la empresa se negara a recibirlo, la entrega será a través de la autoridad de trabajo. En las convenciones por rama de actividad gremio, la entrega será siempre por intermedio de la autoridad administrativa de trabajo. Obligaciones de la empresa, dice, ¿no? El empleador debe proporcionar la información necesaria sobre la situación económica, financiera, social y demás pertinentes de la empresa. Se debe guardar reserva absoluta sobre la información recibida. La entrega de información sobre la situación económica, financiera y laboral. La petición de la organización sindical o, en su defecto, de los representantes de los trabajadores. Los empleadores deberán proporcionar la información necesaria sobre la situación económica y financiera y social y demás pertinentes de la empresa. Entonces, también los trabajadores podrán solicitar dicha información con 90 días naturales de anticipación a la fecha de término de la convención colectiva vigente, y el empleador deberá entregarlas dentro de los 30 días naturales solicitados. La información mínima debe referirse por lo menos a los 3 últimos ejercicios económicos concluidos y al periodo preliminar de los meses concluidos del presente ejercicio. Debe contener lo siguiente, ¿no? Bueno, la siguiente información, que viene a ser el estado de la situación financiera, balance general, el estado de resultados, estado de ganancias y pérdidas, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios del patrimonio neto. Las boletas de pago de remuneraciones de los trabajadores del ámbito negocial, correspondiente a los últimos 6 meses anteriores a la fecha de la solicitud de información. Informe auditado de los estados financieros o memoria anual más reciente, si lo hubiera, cuadro de categorías y funciones vigentes, escala salarial y política salarial vigente, si los hubiera, relación de beneficios económicos y condiciones de trabajo otorgados por mandato legal, convenio colectivo o costumbre de la empresa vigente. Estos requisitos no habían antes, hasta el año 2022. Con la modificatoria del año 2022 se establece que la entrega de información sobre situación económica y financiera y laboral, ¿no? Estos documentos son los que se van a evaluar a efectos, por ejemplo, si en el convenio, en la negociación colectiva, va a ser factible un incremento remunerativo. Y bueno, ante el incumplimiento de entrega de información por parte de los empleadores, los trabajadores o la organización sindical, las solicitarán a través de la autoridad administrativa del trabajo. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si yo como sindicato solicito esta información o yo como trabajador y la empresa no me proporciona? Entonces, este incumplimiento lo pueden hacer a través de la autoridad administrativa del trabajo. El dictamen económico financiero va a ser la evaluación de los documentos antes citados, que va a ser en el curso de procedimiento de negociación colectiva, y va a ser a petición de una de las partes o de oficio. La autoridad administrativa de trabajo de ámbito nacional o regional, según corresponda, que va a contar con un área especializada, quien va a evaluar
este dictamen económico, quien va a evaluar esta información sobre el estado financiero y económico de la empresa, incluso acá interviene el Ministerio de Economía y Finanzas, a efectos de emitir un dictamen correspondiente que será puesto en conocimiento a las partes para que puedan formular su observación en caso así lo estimen, ¿no? Entonces, ahí a través de este dictamen se va a realizar la valoración de las peticiones de los trabajadores y examinará la situación económica financiera de las empresas y su capacidad para atender dichas peticiones. Asimismo, estudiará en general los hechos y circunstancias implícitos en la negociación. Entonces, ¿qué finalidad tiene este dictamen? Que es muy importante, ¿no? Para ver si va a prosperar el tema de la negociación colectiva en el ámbito, por ejemplo, en el ámbito remunerativo, ¿no? Entonces, va a analizar la situación económica, financiera y laboral de la empresa de forma imparcial. Coadyuva al encuentro de una solución pacífica de la negociación colectiva. Sirve como elemento valorativo para el tribunal arbitral al momento de resolver. Entonces, este dictamen económico, como se señala, es muy importante en el tema de la negociación colectiva. Bueno, la negociación tiene un plazo, debe iniciarse dentro de los 10 días calendarios de presentar el pliego. La negociación colectiva se realizará en los plazos y oportunidades que las partes acuerdan dentro o fuera de la jornada laboral. El empleador podrá proponer cláusulas nuevas o sustitutorias de las establecidas en las convenciones anteriores. La conciliación es opcional, como se señalaba. Puede ser que en el trato directo empleador y sindicato lleguen a un acuerdo, ya no va a ser necesario la conciliación. En caso no se llegue a un acuerdo, entonces la siguiente etapa de la negociación colectiva es la conciliación, que establece las partes informarán a la autoridad administrativa de trabajo de la terminación de la negociación, pudiendo simultáneamente solicitar el inicio de un procedimiento de conciliación. La función conciliatoria estará a cargo del Ministerio de Trabajo, Promoción del Empleo. Sin embargo, las partes pueden acordar encomendarlo a privados. Deben informar a la autoridad administrativa de trabajo. Es facultativo, ¿no? Si desean, también pueden hacerlo en centros de conciliación privados. Se realizará tantas reuniones de conciliación como sea necesario. Aquí quiero hacer un poco de énfasis. Por ejemplo, en el tema de negociación colectiva en el sector privado hay un máximo de 3 citatorios de conciliación, pero en el caso del sector privado no existe un mínimo ni un máximo. Va a estar sujeto a lo que la parte proponga, ¿no? Puede, por ejemplo, realizarse hasta 40, 20, 30, de acuerdo a lo que las partes de la negociación colectiva pueden solicitar las reuniones o las reuniones de conciliación. Podrán recurrir cualquier medio válido para la solución pacífica de la controversia. También establece que el conciliador no propone fórmulas, pero si las partes lo acuerdan, el conciliador podrá actuar como mediador presentando propuestas de solución. Si no hubiese llegado a un acuerdo en negociación directa o en conciliación de haberla solicitado, los trabajadores podrán, las partes, someterse el diferendo a arbitraje. O sea, si es que en esta etapa de conciliación no se llega a un acuerdo, las partes pueden optar por ir a un arbitraje. Si una de las partes no concurriera o de hacerlo no estuviera de acuerdo con proseguir con ella, se tendrá por concluir esta etapa de conciliación. Si desean, las partes también dan por concluir esta etapa o si desean pueden solicitar este, una nueva diligencia de conciliación, ¿no? El arbitraje. El arbitraje puede estar a cargo de un árbitro unipersonal, un tribunal ad hoc, una institución representativa, la propia autoridad administrativa de trabajo o cualquier otra modalidad que las partes específicamente acuerden, lo que constatará en el acta del compromiso arbitral. El árbitro o tribunal arbitral tiene absoluta libertad para ordenar, requerir la actuación o entrega de toda clase de pruebas, incluidas investigaciones, pericias o informes, documentos públicos o privados de propiedad o en posesión de las partes o de terceros, o en general obtener todos los elementos de juicio necesarios para poder resolver el conflicto. El plazo máximo para el desarrollo del proceso es de 30 días naturales, contados desde la fecha de la iniciación formal del procedimiento arbitral. Bueno, establece en resumen que el árbitro puede solicitar todo tipo de documentos a efectos de resolver la controversia y que el arbitraje está sujeto a un plazo de 30 días naturales.
El plazo para emitir laudo arbitral, que resuelve la controversia en la negociación colectiva, es dentro de los 5 días hábiles de concluir la etapa de proceso. El árbitro o tribunal arbitral, en caso, convocan a las partes a fin de darles a conocer el laudo que pone fin al procedimiento arbitral, levantándose el acta de esta diligencia. El presidente del Tribunal Arbitral o Electrónico debe remitir a la autoridad administrativa de trabajo competente el expediente arbitral en su totalidad dentro de los 5 días hábiles de emitir el laudo arbitral o resuelto cualquier recurso que puedan interponer las partes bajo sanción de separación del Registro Nacional de Árbitros, ¿no? En cualquier estado del procedimiento arbitral, las partes podrán celebrar una convención colectiva de trabajo poniéndole fin a la negociación colectiva sin perjuicio de pagar los costos y honorarios asumidos por el compromiso arbitral. La impugnación judicial del laudo arbitral deberá realizarse de conformidad con lo establecido en las normas procesales vigentes y no suspende la ejecución del laudo arbitral, salvo resolución del Poder Judicial, ¿no? Eh, Aquí viene un interrogante que es muy importante. ¿Cuándo yo podría o podría interponer podría acudir a vía judicial solicitando el cuestionamiento de este laudo arbitral? La normativa estableció solamente dos supuestos: cuando se solicite la nulidad del laudo arbitral y cuando este laudo arbitral establezca menos condiciones o menos derechos de los reconocidos legalmente a los trabajadores. Pero que también es muy importante que la impugnación judicial del laudo arbitral deberá realizarse de conformidad a lo establecido en las normas procesales vigentes y no suspende su ejecución. Muchas veces, por ejemplo, vemos que hay diversas empresas que no cumplen con lo establecido en el laudo arbitral o en el convenio colectivo. Entonces, en estos casos, SUNAFIL fiscaliza el cumplimiento de esto, dado que los convenios colectivos y el laudo arbitral tienen fuerza vinculante, mientras no se disponga lo contrario en vía judicial, ¿no? Entonces, en ese sentido, se entiende que el laudo arbitral o el convenio colectivo tiene esta fuerza vinculante y por ende se exige el cumplimiento al empleador. Arbitraje potestativo, conforme a lo establecido en el artículo 61, raya del Reglamento de Relaciones Colectivas de Trabajo, los dirigentes con derecho a solicitar licencia sindical son como sigue: los trabajadores que tienen facultad de interponer el arbitraje potestativo ocurrido en los siguientes supuestos. Las partes no se ponen de acuerdo en la primera negociación, en el nivel de su contenido, habiéndose convocado al menos 6 reuniones de trato directo de conciliación o transcurrido 3 meses desde el inicio de la negociación. Cuando durante la negociación se adviertan actos de mala fe del empleador que tenga por efecto dilatar, entorpecer o evitar el logro de un acuerdo. Dado que el arbitraje potestativo solo puede ser iniciado por los trabajadores, este mecanismo se ejerce de manera alternativa al derecho de huelga. ¿Qué quiere decir? Cuando, por ejemplo, culmine la etapa de conciliación, los trabajadores van a decidir si en esa etapa se van a una huelga o si se van a un tema de arbitraje. Es por eso que el arbitraje se señala que es potestativo, ¿no? Ahora, si deciden irse a una huelga, la huelga tiene ciertas formalidades. A modo de resumen, tienen que cumplir ciertos requisitos que va a comunicar la Autoridad Administrativa de Trabajo en un plazo de 5 días útiles, ¿no? Y en caso de la empresa preste servicios básicos indispensables, va a ser dentro del plazo de 10 días útiles. Una vez que cumplan con todos los requisitos y presenten esta huelga dentro del plazo, la Autoridad Administrativa de Trabajo va a evaluar si la huelga va a ser declarada procedente o improcedente, ¿no? En caso sea declarada procedente, entonces la huelga se va a desarrollar conforme a la normativa. Pero también dentro del desarrollo de esa huelga, esta huelga va a estar sujeta a un tema de legalidad o ilegal, ¿no? Debemos de entender que la huelga, a modo de resumen, ¿no? Que la huelga es un derecho que se realiza de manera pacífica y no de manera violenta. Entonces, uno de los supuestos que puede ser declarado de manera violenta, una huelga ilegal, por ejemplo, es cuando opera la violencia. Si es que no optan por irse a la huelga, entonces van a ir a un tema de arbitraje, ¿no? Que es por eso arbitraje potestativo. La convención colectiva es el acuerdo destinado a regular las remuneraciones, las condiciones de trabajo y la productividad, entre otros. La convención colectiva de las partes podrá establecer el alcance, las limitaciones o las exclusiones que acuerdan siempre que las mismas no establezca diferencias injustificadas entre los trabajadores del ámbito, sean contrarias al ordenamiento jurídico. El empleador no puede extender de forma unilateral los alcances de la convención colectiva a los trabajadores no comprendidos en su ámbito de aplicación.
Solo estarán obligadas a negociar colectivamente las empresas que hubieran cumplido por lo menos un año de funcionamiento. Este es el requisito, ¿no? Que tenga un año de funcionamiento para que opere la convención colectiva. Naturaleza de las cláusulas de convención colectiva. La convención colectiva tiene cláusulas normativas y obligacionales. Cláusulas normativas. Las cláusulas normativas regulan las relaciones individuales y generan derechos y obligaciones para los trabajadores y el empleador. Las cláusulas normativas se interpretan como normas jurídicas y las cláusulas obligacionales, las cláusulas obligacionales regulan los demás aspectos de las relaciones colectivas y generan derechos y obligaciones para las organizaciones sindicales y el empleador. Dentro de las cláusulas obligacionales se encuentran también la regulación de los niveles de la propia negociación colectiva. Las cláusulas obligacionales se interpretan como contratos. Bueno, esto es a modo de resumen las cláusulas que tienen las negociaciones colectivas, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? Normalmente se fija el tema de negociación colectiva por el plazo de un año, pero ¿qué pasa si en ese plazo todavía no se ha presentado otro trato directo, otro pliego de reclamos para mejorar las condiciones de trabajo? Entonces acá establece, ¿no?, que las cláusulas de la Convención Colectiva de Trabajo continuarán rigiendo mientras no entre en vigencia una convención colectiva posterior. La entrada en vigencia de una nueva convención colectiva no afecta la vigencia de las cláusulas permanentes, salvo que éstas hayan sido modificadas o derogadas expresamente. Eso también lo pactan netamente o de manera explícita en el convenio colectivo. En caso de disolución de una organización sindical, las cláusulas normativas de la convención colectiva continúan en vigencia, ¿no? Como se ha visto, por ejemplo, en una cláusula de disolución cuando reduce la cantidad de miembros que conforman un sindicato. Dentro del procedimiento inspectivo, a efectos de no cansarlos, el procedimiento inspectivo, vamos a partir de que, como se ha visto, dentro de las relaciones colectivas existen varios derechos, que está la cuota de empleo, la licencia sindical, que hay un procedimiento, ¿no?, que tiene que seguir el sindicato y el empleador para llegar a una negociación colectiva. Justamente han sido los derechos que se ha venido detallando y exponiendo. Pero aquí vamos, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el empleador desconoce todos estos derechos que han sido, que han sido mencionados, ¿no? Pese a que la normativa, eh, la OIT ha señalado estas libertad de la sindicalización y la negociación colectiva, se vienen desconociendo tus derechos. Si yo me siento afectado como trabajador, como empleado, como representante del sindicato. Por ejemplo, un ejemplo que se ve casos prácticos ahí en Sunafil, que el sindicato o que el empleador no reconoce los derechos de libertad sindical. Por ejemplo, que el empleador realiza la retención de la cuota sindical, pero esta no la transfiere al sindicato. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay un convenio colectivo que ha pactado mejores condiciones para los trabajadores y sin embargo, por ejemplo, estos derechos no se vienen cumpliendo? Entonces, en este caso, se inicia el procedimiento inspectivo, que el procedimiento inspectivo es dinámico, ¿no? Tanto el representante del sindicato como cualquier trabajador que se sienta afectado o vulnerado en sus derechos puede presentar una denuncia. Y esta denuncia lo puede presentar de manera presencial en las instalaciones de la Intendencia Regional de Junín, que está ubicado en el Jirón Arequipa 1888, o puede ingresar netamente en Google y poner denuncia Sunafil, donde va a salir el enlace para que de manera virtual presente su denuncia Sunafil. Lo bueno que de la denuncia virtual que se está presentando por el medio virtual, que ahí te piden tu DNI, el dígito de verificador de DNI, la fecha de emisión, y te piden también el tema de señalar un correo electrónico. Entonces tú registras todos los datos en la web. Una vez que registras esta denuncia en la web y señalas, por ejemplo, cuál es la petición o qué derecho laboral se viene afectando, y terminas este registro adjuntando alguna evidencia. En el caso de trabajadores, la evidencia que se pide siempre que presenten un contrato de trabajo, una boleta de pago, que acrediten el vínculo laboral, porque si se acredita el vínculo laboral, se va a entender que es obligación, ¿no? Los derechos que nacen de esta relación laboral. Y en el caso del sindicato, siempre lo que se pide en las denuncias es que presenten su credencial como representante del sindicato y también señalen cuál es el pedido en concreto que realizan. Una vez que realizan esta denuncia,
Si es de manera virtual, la misma plataforma lanza un acuse al correo electrónico consignado. Y si es de manera presencial realizado en las oficinas de Sunafil, entonces el encargado de mesa de partes va a recepcionar la denuncia y va a tener un sello. En estas dos modalidades de cómo se presenta la denuncia, ambos lanzan una hoja de ruta y con esta hoja de ruta van a hacer seguimiento a la denuncia. Una vez que esta denuncia es correctamente presentada y cumple con todos los requisitos, va a estar sujeto a un plazo de calificación y en este plazo de calificación también va a depender. Si las materias no son complejas, va a ir por un trámite de módulo de gestión que se llama. Pero si las materias son complejas, la cantidad de trabajadores, es necesario que intervenga un inspector, se va a asignar una orden de inspección. Y cuando se asigna el orden de inspección, normalmente las órdenes de inspección tienen un plazo de 30 días hábiles, que va a estar a cargo de un inspector. Este inspector, conforme a sus facultades, tiene la facultad de realizar actuaciones inspectivas, ¿no? Que va a ser, por ejemplo, requerimientos de comparecencia, requerimientos de información, va a hacer visitas inspectivas, va a recopilar toda esta documentación establecida en ese plazo. Y una vez que recopile toda esta información, va a llegar a una conclusión si se ha afectado el derecho laboral o el derecho colectivo de ciertos trabajadores o no. Y si es que esto lo amerita, el inspector remite, ¿no? O emite una medida inspectiva de requerimiento donde solicita a la empresa que cumpla con resarcir o que cumpla con ya no afectar esos derechos laborales. Caso contrario, si es que la empresa sigue afectando, entonces lo que el inspector va a hacer va a emitir un acta de infracción en caso de detecte la infracción. Y en caso, por ejemplo, el inspector no detecte ninguna infracción, va a emitir un informe de actuaciones inspectivas y archiva el caso. Pero en el caso detecte la infracción, emite un acta de infracción donde ya va a sancionar de manera pecuniaria a a la empresa. Entonces, una de las infracciones que se ve comúnmente son infracciones graves, muy graves, ¿no? Por ejemplo, vemos esta infracción que es no pagar u otorgar íntegra y oportunamente las remuneraciones y los beneficios laborales que tienen derecho los trabajadores por concepto, incluidos los establecidos por convenios colectivos, laudos arbitrarios, así como la reducción de los mismos. Entonces, por ejemplo, no pagar lo que establece los convenios colectivos y los laudos arbitrales a los trabajadores es considerado una infracción. Otra infracción de naturaleza grave es el incumplimiento de las disposiciones relacionadas a la entrega a los representantes de los trabajadores de información sobre la situación económica, financiera, social y demás pertinentes de la empresa. Como se señalaba, los estados económico-financieros de la empresa, la política salarial y demás documentos que el representante del sindicato haya solicitado y no le quiere entregar sin justificación alguna, muy al margen de poder solicitarla a través de la Autoridad Administrativa del Trabajo, también constituye una infracción. Otra infracción a modo de ejemplo podría ser el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con el descuento y la entrega de cuotas sindicales y contribuciones destinadas a la constitución y fomento de cooperativas formadas. Por ejemplo, una infracción que la empresa realiza la retención de cuota sindical, pero que no realiza esta entrega al sindicato. Entonces también es considerada infracción. Dentro de las infracciones muy graves tenemos la 25.8, por ejemplo. La negativa de recibir el pliego de reclamos, salvo causa legal o convencional objetivamente demostrable que justifique dicha negativa. Por ejemplo, cuando se niega a la empresa a recibir este pliego de reclamos, también está constituida como infracción. Otra infracción que puede ver a modo de ejemplo es la realización de actos que afecten la libertad sindical del trabajador o la organización de trabajadores, tales como aquellos que impiden la libre afiliación a una organización sindical, promuevan la desafiliación de la misma, impidan la constitución de sindicatos, obstaculizan a la representación sindical, utilizan contratos de trabajo sujetos a modalidad para afectar la libertad sindical, la negociación colectiva y el ejercicio del derecho de huelga, o supuestos de intermediación laboral fraudulenta o cualquier otro acto de interferencia en las organizaciones de sindicato. Como se ha señalado, el sindicato y la negociación colectiva y las relaciones colectivas tienen ciertos requisitos y tienen ciertos derechos
dotados, ¿no? Desde un ámbito constitucional. Cuando ya se afectan estos derechos, entonces esto viene a ser considerado como infracción. La multa que impone Sunafil netamente varía, ¿no? Primero cuantifica la gravedad de la infracción, puede ser leve, grave y muy grave. Y también se cuantifica en base a la cantidad de trabajadores que trabajan en una empresa, que puede ser de uno hasta 1000 y más, ¿no? Y otro requisito para imponer la multa, otra condición, es que va a depender del tipo de empresa. Si está acreditada como microempresa, como pequeña empresa o como no MIP. Entonces, en base a esto se va a proponer una multa de acuerdo a la infracción. Por ejemplo, pongamos que hay una empresa que tiene 351 trabajadores afiliados al sindicato. Está considerada no MIP y ha cometido una infracción muy grave, por ejemplo, esta infracción, ¿no? Que los actos que afecten a la libertad sindical y, por ejemplo, que obstaculicen la representación sindical. Entonces, la multa, tener en consideración que es muy grave, que es no MIPE y que tiene 51 trabajadores, la multa a imponer va a ser de 63.580. Esto teniendo en consideración que el OIT del año 2026 es de 5.500. Entonces, con esto habría concluido con la ponencia de relaciones colectivas encomendadas a mi persona. Espero les haya ayudado, espero me hayan entendido. Eh, con esto concluiría con la exposición. Ok, gracias por su atención y sin más que decir, estoy Gracias a usted. a Sí, puertas de gracias. responder las preguntas que tengan. Claro, gracias, abogado. Más bien les invitamos a los participantes para que puedan realizar sus consultas, sus preguntas a través del chat o también a través de sus micrófonos. Para ello van a levantar la mano y les cederemos el permiso para que puedan activar su audio. ¿Sí? Entonces, mientras nuestros eh, participantes tanto de la transmisión en vivo como también del aula en Zoom pueden hacer sus preguntas. Voy a revisar si en Facebook, en el inbox de Facebook, hay consultas, me permite. Y veo que hay una consulta. Dice, a ver, en una empresa, un grupo de trabajadores decide organizarse para presentar pedidos sobre mejoras laborales, pero la empresa no tiene claro cómo atender esas solicitudes y evita dialogar con ellos. ¿Qué debería hacer la empresa desde el inicio para esta situación y evitar que el conflicto escale o llegue a una fiscalización de ese empleo? Ya tengo entendido que en esa empresa está conformado un sindicato, quieren llegar a una negociación colectiva, pero la empresa aduce que desconoce y no, bueno, desconoce sobre este trámite de la conciliación, ¿no? O la negociación colectiva. Entonces, ¿ahí qué se puede hacer? Ese es el interrogante, ¿cierto? Entonces, en ese caso, como se señaló, primero el sindicato tiene que estar reconocido como tal y tiene que presentar el pliego de reclamos a la empresa. Ahora, si es que la empresa se niega a recibir el pliego de reclamos, lo que puede hacer el sindicato es acudir si el sindicato está conformado dentro de la región Junín, acudir a la Dirección Regional de Trabajo y a través de la Dirección Regional de Trabajo, le van a comunicar o le van a notificar ese pliego de reclamos a la empresa. La empresa lo que tiene que hacer netamente para esta negociación colectiva que se ha ido desarrollando a lo largo de la exposición, tiene que recibir ese pliego de reclamos y la empresa tiene que designar a los representantes como empleador. Una vez que se cumplen estas formalidades, ambas partes, sindicato y empleador, este, van a iniciar una etapa de trato directo. En esta etapa de trato directo también el sindicato puede solicitar el estado financiero. Este documento estado económico y financiero es muy importante porque a través de este documento la empresa va a establecer o va a dar a conocer si está en condiciones aptas para pactar respecto a las condiciones remunerativas, ¿no? Por ejemplo, supongamos que son 100 trabajadores de la empresa afiliados al sindicato y que en el pliego de reclamos está proponiendo, por ejemplo, un incremento de asignación familiar en 200 soles, 100 soles para cada trabajador. Entonces, la empresa tiene que a través de este documento demostrar si está en esas condiciones aptas de poder asumir y de poder
realizar este trato directo, ¿no? Ahora, si es que la empresa no tiene conocimiento, desconoce, de cierta manera se podría personar a SUNAFIL o a la Dirección Regional de Trabajo a efectos de que le orienten cuál es el procedimiento en general, ¿no? Dado que también por desconocimiento, si es que la empresa viene afectando tus derechos de sindicato, a largo plazo por desconocimiento va a ser pasible de una multa, porque también en este caso el sindicato podría presentar una denuncia que constituye infracción, ¿no? Como se ha señalado. Excelente, queda claro. Entonces, tengo una última pregunta. Veo que en el chat de Zoom nos pregunta, bueno, nos comenta Pablo Cudersma de que desea que le compartimos la PPT en Zoom. No se preocupe, todas las PPTs van a ser subidas en el repositorio, estimado contador. Bien, pues la pregunta que tengo aquí es, dice, en otras organizaciones durante un proceso de negociación, a veces no se llega a un acuerdo y la comunicación entre trabajadores y el empleador se vuelve tensa, generando incluso la paralización de actividad. Desde la experiencia de Senafil, ¿qué acciones concretas y preventivas recomienda para retomar el diálogo y proteger tanto a los trabajadores como la empresa? Sí, es cierto que muchas veces siempre no se llega a un acuerdo mutuo, saludable entre empleador y el sindicato, ¿no? Pero justamente la etapa donde se puede llegar a un acuerdo es en la etapa de conciliación, dado que en la conciliación el conciliador puede actuar como mediador, ¿no? Y como se ha señalado, la conciliación no tiene un límite de diligencias, pueden realizar desde 5 hasta 10. En caso ya no se llega a un acuerdo en el trato directo, en la conciliación, lo que se puede hacer es recurrir al tema del arbitraje. Y también el árbitro ya como autoridad imparcial, de cierta manera va a resolver sobre lo planteado. Debemos de entender que también el laudo arbitral tiene fuerza vinculante en caso no se llegue a una negociación colectiva. Y en resumen se podría decir eso, que podría ser un medio alternativo para eso, la conciliación y el arbitraje. De acuerdo, abogado, más bien muchas gracias. Estas han sido las consultas, las preguntas, todavía no tengo más. Con esto estaríamos cerrando esta exposición. Permítame antes entregarle de manera virtual este certificado que el Colegio de Contadores Públicos de Junín otorga a Aguaro Canzán y a Rubén Raúl Guillermo por su participación como ponente en la conferencia Relaciones Colectivas de Trabajo desarrollada de manera virtual hoy 29 de enero de los 2026 con una duración total de 3 horas académicas. Firman al pie del certificado nuestra decana, la CPC Marisa Maribel Yalta Filichaki, y también nuestra directora secretaria, la CPC Marisol Berta Chávez Cruz. Sus reflexiones finales para finalizar la conferencia, abogado, por favor. De antemano quiero agradecer por el certificado y por el espacio que me han brindado, así también tanto a la decana como a la directora de su persona por dirigir esta ponencia. Para mí es muy grato siempre compartir los conocimientos que se va obteniendo en la práctica, en los casos que se resuelve de SUNAFIL. Y cualquier duda que tengan, les invito a seguir la página de la Intendencia Regional de Junín, que está en el Facebook como IRE Junín. Y asimismo, cualquier duda que tengan, puedan apersonarse a las oficinas de la Intendencia Regional de Junín, que está ubicada en el Jirón Arequipa 1888. Y sin más que decir, gracias por el espacio, gracias por el tiempo de cada participante de haber asistido a esta ponencia que ha estado dirigida por mi persona. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a los participantes que se han reunido hoy, tanto en el aula Zoom como también en la transmisión en Facebook. Mañana nos vemos con una conferencia con SUNAT a la misma hora, a las 6 de la tarde. Estaremos comunicándoles con anticipación el enlace a través de mensajes de texto y también de nuestros canales de comunicación que son WhatsApp y las redes sociales. Buenas noches con todos. Muchas gracias.